Buenas, me llamo Yuri Fracaroli, hablo desde São Paulo, Brasil, y junto a mi compañero Ubirashara Caputo de la Universidad de São Paulo del Instituto de Psicología, me gustaría proponer una comunicación sobre la situación de las personas LGBT en Brasil en el contexto de la pandemia de COVID-19. O sea, ¿por qué pensar la situación de las personas LGBT en la pandemia? Justificamos ese recorte cuando pensamos en el concepto de vulnerabilidad social desarrollado por Vera Paiva y Aires, que trata básicamente de decir que una misma situación, como por ejemplo es la crisis del coronavirus, no es experimentada del mismo modo por todos los ciudadanos. O sea, que en ese proceso influyen factores psicosociales, influyen los distintos marcadores de la diferencia. O sea, que vivir la pandemia no es lo mismo para todos, que esa lucha, ese enfrentamiento, como mismo dijo la Comisión de Expertos de las Naciones Unidas en el Día de Combate a la homo-lesbo-transfobia, que eso no se lleva en pie de igualdad, que las personas viven esa situación de modo distinto y que muchas veces políticas públicas que son pensadas desde una mirada heterosexista tienen un impacto completamente distinto y que muchas veces agravan la situación de las personas LGBT. En razón de la cuarentena, que en algunas ciudades fue obligatoria, pero en otras no, tomamos como base de nuestra comunicación los datos que fueron colectados por la enquisa conducida por la Universidad Federal de Minas y el colectivo LGBT, Vote LGBT, que básicamente trató de preguntar a las personas LGBT en Brasil qué tipo de situación vivían, qué tipo de problema tenían con la cuarentena, con las políticas de enfrentamiento al coronavirus, con la nueva realidad económica, en fin. Um, los resultados básicamente muestran la importancia de pensar justamente los aspectos psicosociales, psicopolíticos. Una vez que casi mitad de las personas respondió que sienten un proceso de empeora de su salud mental. 17% dicen que tienen problemas con las nuevas reglas de convivencia social. 11% dice casi 11% dice que tiene problemas con la convivencia familiar. ¿Y qué queremos decir con eso? Que muchas veces las personas LGBT que son echadas de sus hogares, que no tienen muchas veces contactos con sus familiares, uh, frente a esa situación muchas veces desarrollan diferentes arreglos, diferentes modos de sociabilidad donde tienen ahí su sentimiento de pertenencia, de colectividad, de autocuidado, y con la cuarentena, con esos, se ven aisladas de esas personas que muchas veces se ubican como básicamente la importancia que uno atribuye a la familia. En el caso, por ejemplo, de personas con 15 años, um, chicos y chicas que viven, que se perciben diferentes, que notan que tienen una sexualidad o una orientación sexual, una identidad de género distinta y muchas veces sus familias no les aceptan. Entonces, quedarse en casa para una persona así no es lo mismo que quedarse en casa como por ejemplo para una persona heterosexual. También las cuestiones económicas intervienen fuertemente porque por ejemplo, 11% de las personas se quejaron de falta de dinero, 7% de falta de trabajo. En el caso de las chicas trans, usualmente excluidas del mercado formal, de la economía formal, que trabajan en la calle, en esas nuevas políticas de restricción tienen una reducción de sus ingresos, de sus fuentes de ingreso. Y ahí pensamos también en la dimensión programática, que aunque las Naciones Unidas y diferentes organismos hayan señalado la importancia de pensar esas especificidades, aquí en Brasil como resultado y también como reflejo de lo que han sido los últimos 2 años, no tuvimos ningún tipo de acción direccionada para esas personas. Nomás tuvimos una cartilla que fue publicada por el actual Ministerio de Derechos Humanos que lleva el término familia en su nombre y que es conducido
por una líder conservadora de orientación cristiana, no tuvimos ningún tipo de acción, de respuesta política, lo que es aún más problemático cuando pensamos que en Brasil no tuvimos ningún tipo de respuesta, ningún tipo de acción estatal, sino la omisión. Ese cuadro, lo que por fin nos gustaría concluir nuestra comunicación, nos preocupa y sirve de alerta para pensar cómo puede empeorar la condición de las personas LGBT. En un momento de avance de la derecha en el país, hay que llevar en cuenta la realidad de la pandemia y cómo eso puede impactar directamente a esos ciudadanos en los próximos años. Es importante pensar eso. Gracias.